Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre eterno, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo saludarles en esta linda hora a todos y a todas en el poderoso nombre de Jesús. Estamos altamente agradecidos por el tiempo de gracia que Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos permite este día. Estamos nosotros convencidos en el nombre poderoso de Jesús, que es nuestro Padre el que nos los permite, para que nosotros podamos estar en comunión los unos con los otros y nosotros estar en la guianza del Santo Espíritu a través de las Sagradas Escrituras. A toda la gran familia que está allí junto con nosotros a través de los diferentes medios, que Dios les bendiga. Estamos convencidos, hermanos amados, que en este tiempo vamos a aprender muchísimo de la bendita palabra de Dios y vamos a poder cosechar bendiciones abundantes, abundantes bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, hermanos amados, estamos culminando un tema que ha sido de mucha bendición, lo falso y lo verdadero de la resurrección, en conmemoración de esa primera semana de resurrección. Fueron 40 días de victoria, que dice Juan que no todo lo que hizo se escribió. Y si se hubiese escrito, hermanos, eso fuera un testimonio formidable que tuviéramos. Fueron tantas las cosas que hizo durante estos 40 días y todo redundando para bien, todo redundando para vida eterna. La gloria sea de nuestro Padre Celestial. Entonces estamos constatando cosas importantísimas, verificando la historia verdadera, afirmando nuestra fe y desechando también mitos, leyendas, malas enseñanzas que lo que han dejado es un mal sabor de boca debido a la apostasía que se ha propiciado. Por supuesto, el día de hoy vamos a quedar bien claros, ya que hay, hermanos, una enseñanza que durante mucho tiempo se ha establecido, más que todo por las redes sociales, y ha hecho mucho daño. Y eso tiene que ver con Judas post-resurrección. Y eso lo vamos a tocar ahorita. Lo vamos a tocar el caso de Judas específicamente con relación a la resurrección, porque muchas personas, bendita sea la gloria de Dios, dicen que Judas tuvo la oportunidad de ver al Señor resucitado. Judas estaba allí entre los 12 y también se dice que Judas tuvo la oportunidad de ser perdonado y eso, repito, se ha potenciado a través de las redes sociales. Hermanos, algo que impresiona porque se dice por las redes sociales, un líder carismático, un líder religioso, un líder político, y se empieza a repetir eso como un lorito. No se certifica, no se verifica, y se empieza entonces a abonar el camino de la apostasía, una enseñanza que nunca se sostuvo en las Sagradas Escrituras, que no tiene base en la bendita palabra, y por supuesto nunca tampoco la enseñaron los apóstoles. Ahora nosotros vamos a ver todos estos detalles a través de las Sagradas Escrituras y es lo importante. Pero antes, quiero en esta linda hora que nosotros podamos, bendita sea la gloria del Señor, agradecerle una vez más al Espíritu Santo por la guianza. El tema de ayer en la mañana, lamentablemente no pudimos grabarlo a través de video, quedó allí el audio. Hermanos, pero fue algo muy impactante. Cómo reaccionó la familia ha sido algo lindo porque la familia ha despertado de una enseñanza que se estaba dando mal. Y por supuesto, dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad es la que nos liberta y por eso la familia reacciona tan bonito. Por eso la familia, hermanos entusiasmados, dicen, gloria, estoy entendiendo todo cabalmente, capacitándonos cada día. Y por acá, hermanos, miren, en nuestros terminales, eso estuvo repleto de textos, de salutaciones, de bendiciones del Señor, porque la familia muy contenta. Y dirijo a esas madres y a esos abuelitos, a las abuelitas, también a los nietos e hijos que me oyen. Miren, ayuden a las abuelitas, ayuden a los abuelitos, ayuden a los padres mayores, a las madres mayores, aún a los hermanos que no tienen mucho conocimiento con relación a la tecnología. Ayúdenlo porque me dicen, pastor, queremos ver los videos, queremos ingresar,
Queremos tener la oportunidad también de compartir, de escribir en el chat, pero no tengo la posibilidad. Tengo un teléfono, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo meterme allí, pastor, en esa página que usted anuncia. Entonces hago la reflexión. Hermanos, ayudemos a las personas mayores que se conecten. Y gracias al Señor que tenemos una cantidad de personas mayores, hermanos, allí conectados, porque se están preparando con el Señor en la verdadera enseñanza. Y claro, esto nos satisface porque también nosotros somos un poquito mayor y son nuestros hermanos, son nuestros contemporáneos, son nuestra familia, y nosotros instamos a los hombres grandes, a las mujeres grandes, a buscar, hermanos, el modo, ya que tienen la herramienta, tienen el teléfono inteligente. Bueno, usted, si no puede un familiar por X o Y, usted vaya a un vecino. Usted vaya a una persona que maneje la tecnología. De repente, si usted tuvo un hermano, a una hermana, por alguna razón, de repente no lo suscribe, pero si usted va a una persona que conozca tecnología, dígale, por favor, mire, necesito ver los programas de Chofar a través del video. Y usted entonces le da la fórmula y ellos ingresan, colocan todo lo pertinente allí y usted puede tener. Ese es algo sencillito, sencillito. Pero claro, para nosotros de repente se nos complica algo, ¿verdad? Y entonces, bueno, los comprendo. Y a los nietos, a los hijos, por favor, ayuden a las personas mayores, porque tenemos una audiencia de hombres y mujeres grandes que trabajaron y se están preparando para estar un día con el Señor junto conmigo, ¿sí? Entonces ayudemos. Mire, eso fue una bendición lindísima, excelente el programa. Y nosotros, hermanos, agradecidos del Señor, porque gracias a Dios podemos tener luz en medio de la oscuridad. Cuando nuestro hermano Andrés Sandoval, y también agradezco a nuestros hermanos que son tan pertinentes, hermanos, en hacer preguntas, cuestionamientos en el momento preciso. Y eso es, hermano Andrés. Quiero darle un saludo enorme y un abrazo a todos esos muchachos y muchachas que participan en el momento preciso. Que Dios bendiga a nuestra hermana Yoselis, que Dios bendiga a nuestra hermana Tailín, que Dios bendiga a nuestro hermano Franklin, que Dios bendiga a la familia Arévalo, que Dios bendiga a los hermanos Irineo, a la familia Gómez, a todos estos hermanos que participan, que preguntan, a la hermana Belén, que preguntan, siempre están allí. ¿Por qué? Hermanos, aclarando sale el día, aclarando amanece. ¿Y cómo? No lo sabemos todo. En áreas somos muy capacitados, pero hay áreas que desconocemos. Y quiero agradecerle a ese equipo, hermanos, que se queda con la satisfacción de haber preguntado. Mire, preguntar en medio de una clase y aclarar lo que no entendemos, eso es una satisfacción, porque cuando venga el examen vamos a tener A1, vamos a tener 20. Ahora, caso contrario, cuando no aprovechamos y no preguntamos en la clase, entonces vienen las preguntas después en el examen, no sabemos qué hacer. ¿Y por qué sucedió? Porque no fuimos capaces de preguntar. No fuimos capaces de preguntar. Hay que convertirse en Pepito Preguntón. Preguntar. Así como nos enseñan esas caricaturas de Avispita, Amatista y Zafiro, Abuela Nana. Hay que preguntar. Mire, porque hay creyentes como Abuela Nana, tercos y con enseñanzas que vienen ancestrales, remorcándose, que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Y gracias a Dios por cómic como eso, gracias a Dios también por el superlibro que también enseña cómic cristianos, también Sofía y Khaled. Hermanos, lindas páginas que nos enseñan, porque hay que preguntar, preguntar. Y por supuesto, Chofar ha nacido en el corazón de Dios para aclarar tantas dudas, tantas cosas que debemos saber en el nombre poderoso de Jesús. Y le damos las gracias, por supuesto, al Espíritu Santo por esta victoria maravillosa que nos entrega el día a día, hermanos. Es un día de victoria tras otro día de victoria. Hoy nosotros queremos darle la bienvenida a toda la gran familia que se suma en todos los continentes, en todo el orbe. Que Dios les bendiga. A todos los hermanos que están día a día con nosotros, que Dios les bendiga. Que Dios siga haciendo esa obra perfecta, una obra, hermanos, que definitivamente nosotros le agradecemos al Señor, porque es el Espíritu Santo que la hace. El Señor está con nosotros y nosotros, agradecidos con Dios, vamos a aprovechar cada instante
entendiendo que los días son malos, hablando de días malos. No son palabras mías, son palabras de Vance. Hablando de días malos, quiero tomar las palabras de el vicepresidente de Estados Unidos, Vance. Vance, en su visita a Vaticano, él al regresar a Estados Unidos dio unas declaraciones y dijo: se aproximan días muy oscuros para la humanidad. ¿Qué sabe Vance que nosotros desconocemos? Bueno, nosotros los cristianos que estudiamos las Sagradas Escrituras, nosotros estamos muy enterados. Nada ni nadie nos va a sorprender a nosotros. Pero esas declaraciones, hermanos, hay que tomarlas con pinza y hacerles inciso. Hay algo que sabe Vance. En esa declaración hay una profundidad. ¿Por qué? Algo muy misterioso. J.D. Vance visita el Vaticano después que la presidenta italiana va a Estados Unidos a reunirse con Trump. Vance prácticamente se va detrás de ella y llega a Roma. Francisco, el Papa, no lo recibe a priori. Algo bastante llamativo. Es decir, Francisco no lo recibe. Francisco viene recuperándose de algunos estados de salud complicados, pero está bien, el anciano en ese momento. Después de algunos días, le da la audiencia al vicepresidente de Estados Unidos de Norteamérica, Vance, y le reclama con relación a la política migratoria. Es decir, Francisco le dijo: ¿por qué están haciendo esos abusos? ¿Qué está sucediendo con los migrantes? ¿Por qué tanto maltrato? Y a esos venezolanos que han deportado a El Salvador, ¿por qué lo hacen? Se quejó. Hermanos, cosa misteriosa, ¿no? Claro, no quiero, hermanos, ir a la teoría de la conspiración, pero 12 horas después murió Francisco. ¿Qué le parece? 12 horas después de esa conversación algo áspera, muere Francisco. Pero antes de que muriera Francisco, dijo Vance, vicepresidente de Norteamérica, que se aproximaban días oscuros para la humanidad. Muere Francisco. Y empieza el juego político, una vez más, 12 años después, para elegir al nuevo Papa. ¿Qué tal, hermanos? Un nuevo Papa que en el contexto de la humanidad, en el contexto histórico que va a aparecer, es algo impresionante. Una guerra comercial sin parangón entre las dos grandes potencias del mundo, amenazas termonucleares por todas partes, amenaza de cohetazos atómicos por todas partes, y ahora emerge un nuevo Papa que parece ser que viene con apoyo a Donald Trump, porque empieza el juego de la geopolítica. ¿Cómo así? El Vaticano es una casa dividida donde hay dos partidos políticos. Un partido político que persigue el liberalismo, la mundanalidad, que a su vez fue dirigido por el Papa Francisco. La cultura de LGTBQ o más. Y hay otro extremo, altamente complicado, que son los conservadores, como aquel que estuvo antes de Francisco, Ratzinger, ¿recuerdan? Benedicto XVI, más conservador, una ala conservadora. El ala que está representando lo conservador, pero no menos peligroso, que es el ala afecta a Donald Trump, a los proyectos capitalistas del mundo, tiene un candidato. Es decir, Donald Trump, J.D. Vance y
todo el sistema capitalista que nos tiene hoy en ascuas a nosotros. Tiene representante en el Vaticano. Hay un candidato que es por ello favorecido. Y hay candidatos que representan el ala liberal de Francisco. Hermanos amados, se supone, lo estamos viendo a través de las Sagradas Escrituras, que es posible que este nuevo representante de esa gran congregación terráquea que es la Iglesia católica, idolátrica, romana, que no tiene nada que ver con la iglesia del libro de Romanos, ellos secuestraron el proyecto de Dios. En el tiempo de Jesucristo ahí había una iglesia, en el tiempo apostólico había una iglesia incipiente pero pura, después del año 382. El fulano San Dámaso orquestó para que todo fuera bajo el lineamiento de hombres y se constituyó un gran partido político allí. Por cierto, fracturado. Repito, una tendencia hacia lo liberal y una tendencia hacia lo conservador que los dos rayan impulsando el nuevo sistema. Porque usted me dirá, hermanos, ¿se ha terminado la prostitución, la homosexualidad en Estados Unidos de Norteamérica con la llegada de Donald Trump? En vez de expulsar a los homosexuales, expulsar a las lesbianas, está expulsando a migrantes trabajadorcísimos de Norteamérica. ¿Qué les parece eso? Ahora, yo digo todo esto, hermanos, porque hay un juego geopolítico y en este conclave, que es el método para escoger al nuevo papa, todavía no hay humo blanco. El humo es negro. Ellos se meten. Son 136 cardenales, ministros de Dios, que van a escoger al futuro papa. Ellos se meten en un cenáculo. Ya ellos saben quién es, pero ahorita empieza el show. Empieza el show. Y la ida de Donald Trump el día de ayer, 26, sábado, a Italia, al Vaticano específicamente, para el funeral de Jorge Bergoglio, Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el argentino que acaba de partir de esta tierra, eso no es en balde. ¿Usted cree que Donald Trump va para allá porque él amaba a Francisco? Sí, cómo no. Él va a apoyar a su candidato. Él va a darle fuerza a su proyecto. No se sorprenda que el nuevo líder de la iglesia católica idolátrica romana sea afecto al proyecto de Donald Trump. ¿Ustedes se imaginan el emperador Donald Trump ahora con un representante religioso en el Vaticano? Hermanos amados, ¿de qué estamos hablando? Parece ser que es falso profeta que tenemos a la vista. Ahora, digo todo esto para estar nosotros, hermanos, a la expectativa, no de que vaya a aparecer el falso profeta, sino que es una señal de que Cristo viene y nadie lo puede detener. Por eso preparémonos con el Señor, cada día esforzándonos a buscar al Señor Jesucristo, santificándonos en el nombre poderoso de Jesús y en oración profunda, orando y velando para no ser encontrados en descuido como las vírgenes insensatas. Así, amigo, hermano, hermana, prepárate con Cristo. Cristo viene, Maranata, y nadie lo puede detener. Gloria sea al Señor, hermanos. Ahora vamos nosotros entonces a tomar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, hermano, lo propicia una pregunta. Recuerden que acá tuvimos la oportunidad y a la familia le parece interesante lo de las preguntas. Creo que vamos a seguir en esa línea esta semana próxima. ¿Por qué? Hermanos, porque la familia crece. Vamos a escoger un tema y en base a ese tema, entonces que la familia haga las preguntas. Siempre en base al tema. No nos salgamos del tema. ¿Usted quiere un tema? Bueno, sugiéralo y entonces gana el que más votos tenga.
pero preguntas. Hagan las preguntas que han hecho. Ahora, la pregunta la hace nuestro hermano Giovanni Vizcaíno y la familia Rúa Jimón desde la capital de Venezuela, Caracas. Giovanni Vizcaíno y la familia Rúa Jimón nos pregunta lo siguiente. Nos dice así: Pastor, ¿es cierto que Judas Iscariote estuvo con Jesús resucitado y que compartió con el Maestro y él lo perdonó? Esa es la pregunta. Nos dice nuestro pastor que nos han explicado mal la Biblia y la reseña es Mateo capítulo 27, verso 3 al 5. Gloria sea al Señor. Ok. Entonces nos dice nuestro hermano, gloria sea al Señor, que su pastor, nuestro hermano Giovanni, le explica que Judas fue un discípulo, apóstol en este caso, escogido entre los 12, que vio a Jesús resucitado y que estuvo con Jesús y estuvo la oportunidad de ser perdonado. Recuerden que al inicio de este estudio, lamentablemente, tuve que reconocer diciendo nombre porque eso es algo público, notorio y comunicacional, no es culpa mía. Yo no estoy delatando a nadie, ni le estoy vendiendo la espalda a nadie, no. Es público, notorio y comunicacional lo que ha enseñado Javier Bertucci años atrás. Él fue el que polemizó con esto, él fue el que hizo viral esto, porque él es un líder carismático, un líder religioso político, político-religioso, parte del ecumenismo, pues, del mundo. Entonces, Javier Bertucci dijo que Judas había sido perdonado. Ahí empezó, hermanos, una polémica y grandes estudiosos, eruditos, empezaron, teólogos, a meterse en las Sagradas Escrituras para constatar y comprobar lo que Javier Bertucci estaba diciendo, que Judas, en la revelación que Dios le daba, había estado con el Señor post resurrección de Jesucristo y había sido salvo por Jesucristo. Esto también les dije a ustedes, como tenemos, gracias a Dios, un tiempo caminando en esta senda, les decía a ustedes que en el oriente del país, Venezuela, conocí hace muchos años a un escritor de libros que se hacía llamar el abogado de Judas, en alusión a la tesis que él sostenía de que Judas había sido perdonado. Había sido perdonado por el Señor porque el Señor tiene mucho amor. Entonces, yo les decía a ustedes que lo de Javier Bertucci no es algo que fue inspirado hoy día, sino que, decía Javier Bertucci, algo que ya él había leído un libro, quizás en ese libro de lo que es, bendita sea la gloria del Señor, la revelación que Dios le dio al abogado de Judas. Hasta Judas tiene abogado. Bueno, hay abogados hasta del diablo. Señor nos guarde. Sangre de Cristo tiene poder. Señor, reprenda a los demonios en el nombre poderoso de Jesús. Lo cierto es, bendita sea la gloria del Señor, que nosotros, altamente agradecidos, hoy vamos a darle respuestas a ustedes a través del pensamiento de Dios, porque tenemos, gracias al Señor, las Sagradas Escrituras, y esto es muy importante. El pastor de nuestro hermano Giovanni Vizcaíno y de la familia Rúa Jimón les enseña que Judas fue perdonado y que Judas estuvo con el Señor. Bueno, eso es la tesis de lo que ellos enseñan. Y ellos dicen que Mateo capítulo 27, versículo 3 al 7, fue mal enseñado. Y quiero entonces, hermanos, bendita sea la gloria del Señor, que nosotros tomemos estos versículos entonces para iniciar el estudio. Vamos a leer exactamente lo que el pastor de nuestro hermano Vizcaíno de la familia Rúa Jimón lee y allí basa la enseñanza para decir que Judas Iscariote estuvo con el Señor y que él, bendita sea la gloria de Dios, fue perdonado. Vamos a leer. Libro de Mateo, capítulo 27. Vamos a leer del verso 3. Dice así: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió
arrepentido las 30 piezas de plata a los principales y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió corriendo y fue y se ahorcó. Presta atención. Fue y se ahorcó. El pastor de Vizcaíno dice que eso no fue así o está mal explicado. Estamos leyendo para ir entonces al despliegue de la enseñanza. Esta es la tesis que maneja el pastor de Vizcaíno. Dice el verso 6, los principales sacerdotes, posterior a lo que Mateo está diciendo, él se ahorca, dice el verso 6, los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, las 30, dijeron: no es lícito echar en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. La gente sí es correcta, ¿verdad, hermanos? Dice el verso 7. Y después de consumir, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Eso es lo que enseña entonces Mateo. Y dice el pastor de Vizcaíno, y así muchos pastores que han aprendido a través del librito, El abogado de Judas, y a través de Bertucci, el líder carismático del siglo XXI, lamentablemente venezolano. Digo lamentablemente porque debería estar haciendo otra cosa. Hay dos maestros por allí distorsionados y lamentablemente son venezolanos. Uno de ellos Bertucci, otro sacerdote idolátrico llamado Luis Toro, lamentablemente es venezolano. Digo, debería ser de otra nacionalidad porque así no nos avergüenza enseñando cosas feas por allí malas. Dicho esto, vamos entonces primero, hermanos, a dilucidar lo que es realmente, y esto no se trata de un capricho, voy a entregar respuestas bíblicas porque las respuestas bíblicas son muy importantes. Quiero ir desplegando la enseñanza a conciencia. Oído al tambor porque esto es muy importante. Y recuerden, no voy, hermanos amados, no voy a complacer a grupos. Voy a enseñar la palabra conforme a la revelación. Se trata de la revelación. Esto no es leer y repetir una lección. Quizás esta lección a unos nunca se la han explicado. Aunque usted puede decir, yo estoy claro que Judas no fue salvo ni que vio al Señor. Usted lo puede decir de término general, pero se trata de que sepamos con esencia para que no haya dudas. Porque nosotros debemos mantener esta fe, hermanos, y defender esta fe, porque tratan de avasallarla en los nuevos creyentes y de impactar aún así a las personas ya consagradas en el Señor, porque lo que andan es en busca de like, lo que andan es en busca de hacerse viral a través de declaraciones como que Judas fue perdonado. Y para ellos eso es una gracia, una revelación sota. Han descubierto el agua tibia. Bingo, dicen. Descubrimos. Y vamos a ver palmo a palmo, hermanos, todo esto, porque yo no lo voy a decir por un capricho. Mire, la antítesis a todo esto es sencilla, hermanos, es básica. Y empezamos nosotros para tomar después, posterior, una síntesis, una conclusión. Vamos nosotros, hermanos, a las Sagradas Escrituras. En el mismo libro de Mateo, capítulo 26, versículo 24. Esto no lo dije yo. Escuchen muy bien lo que dijo el Señor Jesucristo. Libro de Mateo, capítulo 26, verso 24. La palabra de Dios establecida está. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Repetimos. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Gloria sea al Señor. Esto es muy importante, hermanos, que lo sepamos. Esto es muy lindo que lo entendamos. ¿Quién dice esto? Jesús. Jesús dice, ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. ¿Ay por qué? Si él fue perdonado y él estuvo la dicha de estar con el Señor, ¿cuál fue ese ay?
parece que se convirtió en puro humo lo que dijo Jesús. Un ay de Jesús. Eso parece ser que fue un dicho burdo del Señor Jesucristo, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque miren, los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, reportan este dicho de Jesús. En Marcos capítulo 14, versículo 21, mire lo que dice, siga la secuencia conmigo, primero para que usted entienda que esto no es un capricho. Esto es lo que refuta ya de plano todo esto. Vamos a ir a los detalles y vamos a explicar qué exactamente es la visión de esos líderes que enseñan que Judas estuvo en la resurrección de Jesucristo y que fue perdonado. ¿Sí? Dándole pie a que se haga cualquier barbaridad y después el Señor perdone porque Él perdonó hasta Judas. Es decir, yo puedo hacer lo que se me venga en gana, eso es lo que vende esa enseñanza de manera intrínseca. Deja colar algo, que pase lo que pase y suceda lo que suceda, vamos a ser salvos porque hasta Judas fue salvo. Mucho cuidado con esa liviandad, mucho cuidado con esa apostasía. Eso es apostasía, ¿eh? Oído el tambor. Marcos capítulo 14, versículo 21. Mire cómo lo reporta Marcos. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Repetimos. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Oído al tambor. Eso lo dice Marcos. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Una sentencia, hermanos. Una sentencia espectacular. Hermanos, prácticamente un mensaje que es una sentencia que va a fulminar a esa persona. Eso es de plano, de manera general, la antítesis a todo aquello. Aunque vamos a ir al inciso y vamos a ver tanto la doctrina falsa que sostienen esos líderes que tratan de justificar a Judas, ellos haciendo el piso para también según ser justificados. Nosotros vamos a refutar todo eso bíblicamente porque ahorita vamos a hacer una síntesis, una conclusión de toda la enseñanza bíblica y usted lo va a ver palmo a palmo. Pero vean lo que dice Lucas capítulo 22, verso 22. Esto es para que quede muy claro que no soy yo. Lo dicen las Sagradas Escrituras que ese hombre iba a pasar un proceso altamente de castigo debido a la gran injusticia y traición perversa que hizo. Mire lo que dice Lucas capítulo 22, verso 22. La palabra de Dios establecida está. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Repetimos. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Mire todo esto, hermanos amados. Esto es muy importante. Los 3 evangelios certifican que a ese hombre que iba a entregar a Jesús, Judas Iscariote, el gran traicionero de su maestro, iba a pasar un proceso muy difícil. Y si es que él estuvo la oportunidad que estuvo Pedro, que estuvo Juan, de estar con el Señor, de comer con el Señor, de tocar sus heridas y después de ser perdonado, ¿qué proceso vivió? Ahora bien, vamos a la explicación de la tesis apostática, de la tesis de apostasía que sostienen líderes religiosos al decir que Judas fue perdonado basándose en el libro de Mateo, con el cual aperturamos esta lección, en el capítulo 27 de Mateo, y volvemos a esa lectura. Mateo 27, gloria sea al Señor, verso 3 en adelante, dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente.
Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el patio salió y fue y se ahorcó. Dicen los que enseñan que él no salió inmediatamente. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué ellos dicen que él no salió inmediatamente a ahorcarse, sino que hubo un tiempo, un lapso, que ellos hablan más o menos como de 55 días para que él fuera a ahorcarse? Ya lo va usted a ver qué es lo que ellos dicen. Entonces, dice el verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron: no es lícito echar esto en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar extranjeros. Ellos dicen, todo eso no pudo acontecer en un día. Es decir, la cúpula religiosa no se pudo poner de acuerdo en un día. Ellos tuvieron que buscar un terreno, ellos tuvieron que buscar una inmobiliaria para que les ofertara un terreno disponible que ellos pudieran comprar a ese precio. Y entonces después que ellos hicieron toda esa diligencia, eso tuvo un tiempo, hermano, dicen ellos, y se ríen, hermano, y la gente le aplaude. Oye, pastor, oye, líder, oye, tú sí eres inteligente, esa revelación te entregó el Señor. Satánico. ¿Por qué nosotros, hermanos, estamos claros? Porque la Biblia cuenta otra historia. Ahora, aparte de todas esas elucubraciones, pensamientos de hombre, que ellos deducen, porque dice la Biblia en un punto que al Señor resucitar, Él se le aparece a los 11 discípulos, faltaba uno. Cuando el Señor resucita, ya lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, dice que se le apareció y estaban reunidos 11, faltaba uno. Pero hay otras lecturas que dicen que no estaba Tomás. Eran 12. Si falta uno, están 11. Pero en esos 11 no está Tomás. Entonces, si no estaba Judas y Tomás, deberían haber 10, no 11. Pero ellos dicen, se le aparece a 11. Tomás no está. ¿Esos 11 quiénes son? Ahí estaba Judas. Porque entonces aparte, Pablo dice en Primera de Corintios, y allá vamos. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, bendita sea la gloria del Señor. Mire lo que dice Pablo. Capítulo 15. Esto es todo un enredo que ellos tienen. En Primera de Corintios capítulo 15, gloria sea al Señor. Ok, vamos a leerlo desde el 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció primeramente a Cefas, que es Pedro, y después se le apareció. ¿Qué dice Pablo? A los 12. Pablo dice que se le apareció a los 12. Y entonces dicen estos soñadores, estos apóstatas, bueno, Pablo dice que se le apareció a los 12. ¿Quién eran los 12 apóstoles? Ahí no estaba Judas Iscariote. Listo. Y la gente aplaude y dice, oye, pastor, qué inteligente. Sí, Pablo dice que se le apareció a los 12. Y los 12 estaba Judas Iscariote, porque si no se le apareció a los 12, fueron a los 11. Pablo hubiese dicho se le apareció a los 11, pero Pablo dijo se le apareció a los 12. Hermanos, amados, esa es una explicación muy sugéneri, una explicación producto de una locuración muy simplista. Aquí no hay revelación para nada. Y es por eso que la respuesta que voy a entregar quizás no les guste mucho a esas personas. Pero nosotros tenemos la revelación de Dios. Y lo sabemos porque los lujos y detalles de todos estos pormenores están en las Sagradas Escrituras. Para ello, quiero primero que vayamos a constatar
cuando el Señor aparece a los 11. Vamos a tomar esa lectura. Vamos, por favor. Libro de Marcos, vamos todos al libro de Marcos, capítulo 16. Libro de Marcos, gloria sea al Señor. Todos, muchachos, vamos a constatarlo todo. Versículo 14. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que él había resucitado. Dice entonces Marcos 16 que se le apareció a 11, pero vamos entonces a tomar, bendita sea la gloria del Señor, lo que dice Juan. Y aquí es donde ellos se confunden más. Marcos dice que se le aparecieron 11. Presta atención. A 11. Ahora vamos a Juan. Vamos a Juan 20, por favor, todos y todas. Juan, bendita sea la gloria del Señor, capítulo 20. Y vamos a leer del verso 19 al verso 24. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando el Señor resucita, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Y a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces ellos dicen: Jesús aparece, dice Marcos 16:14, a los 11. Pero sabemos que de esos 11, Tomás no estaba. Eran 12. Al faltar Tomás, los 11 sugieren que estaba Judas. Porque Pablo dice que el Señor se le apareció a los 12. Estaba Judas. Y entonces la gente, hermano, a ellos les aplaude. Y ellos dicen: bingo, esta es la revelación. Judas vio al Señor. Y Judas tuvo la oportunidad de ser perdonado. Eso es apostasía, hermanos. ¿Por qué es apostasía? Porque ahora usted va a entender la profundidad de la enseñanza, y la gloria sea para el Señor. Porque para ello tenemos la Biblia. Vamos a la conclusión de por qué Judas no vio al Señor resucitado y por qué no pudo ser perdonado. Primero, porque los discípulos, los otros apóstoles, ya sabían que iba a haber un traicionero y que ese traicionero le iba a ir muy mal. Pero no nada más los 11 discípulos lo sabían. Lo sabían otras personas que estaban allí siempre, pero que no eran públicos y notorios porque no estaban en el grupo de los 12. Los 12 son representativos. Quiero, por favor, que usted anote esto. Los 12 apóstoles son representativos. ¿Por qué le digo representativos? Porque el Señor quería enfatizar, número 1, en un número completo, que es el 12. Ese es el número completo. Número 2, uno por cada tribu de Israel. 12 ancianos, 12 apóstoles, 12 cimientos,
12 meses tiene el año. Es decir, es un número completo. Pero en ese grupo habían muchos que no estaban entre los 12 apóstoles que sabían todo esto. De hecho, hermanos, eran una cantidad de hombres y mujeres que eran testigos de todas estas cosas. Recordemos que cuando Pablo está hablando en términos, hermanos, de exactamente lo que aconteció, dando relevancia a quienes son los autorizados. Pero Pablo, cuando dice se le apareció primeramente a Cefas, no es que él está diciendo mentira, es que él está enmarcando la enseñanza en un término general, porque si vamos al detalle, la primera en ver al Señor resucitado fue María Magdalena y la otra María, la que había sido liberada de los 7 demonios y la otra María. Pero Pablo no lo escribe. Ahora, ¿Pablo mintió? No, Pablo no mintió. Pablo lo que está es dando un reporte general de algo que es público, notorio y comunicacional en las Sagradas Escrituras y que ya todos lo sabían en aquel entonces. Ahora, digo todo esto, muchachos, porque María Magdalena sabe que Judas, por ponerle un ejemplo, Judas era un traidor y Judas iba a pasarla muy mal. Y María Magdalena es testigo de eso. María, la madre de Jesús, es testigo de eso. María, la otra María, era también conocedora de eso, hermanos. Había una cantidad de mujeres y de hombres que lo sabía junto con los apóstoles, pero, repito, los apóstoles son representativos del número perfecto, la docena. El Señor no nombra más nadie, Él los escoge para que sean ellos como la representación de todos los que iban a ser salvos en Israel y en el mundo entero. Pero allá hay una cantidad de testigos, hermanos. ¿Y cómo nosotros aseguramos eso? ¿Es blasfemia o es apostasía o herejía? No. Vamos a las Sagradas Escrituras y es entonces la síntesis en esta enseñanza. Vamos al libro de Hechos. Hechos, por cierto, llamado el Hecho de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 1. La gloria sea del Señor. Libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 12 y vamos a ir poco a poco al detalle. Esto es lindísimo, hermano. Esto es mejor que Hollywood. Prepárese allí. Mire, prepare el vasito de agua. La gloria sea del Señor Jesucristo. Muy importante esto. Vean, leemos del verso 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo. Vamos a ver quiénes moraban en este aposento alto. Vamos a irlo contando. Vamos, hermanos, poco a poco. Miren, en el aposento alto moraban, mire lo que dice, Pedro y Jacobo. Vamos sumando. Van 2. Juan, 3. Andrés, 4. Felipe, 5. Tomás, 6. Bartolomé, 7. Mateo, 8. Jacobo, hijo de Alfeo, 9. Simón el celote, 10. Y Judas, hermano de Jacobo, 11. ¿Quiénes estaban en el aposento alto? Esos 11. ¿Pero eran esos 11 nada más? No, vamos a seguir leyendo. Mire lo que dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. No dice cuántas mujeres. Con las mujeres. Había mujeres allí. Entre ellos, por supuesto, estaba María Magdalena. Y con María, la madre de Jesús,
y con sus hermanos carnales. Es decir, en ese salón, en el aposento alto, habían, bendita sea la gloria del Señor, hermanos amados, 120 personas. Una matemática sencilla. A las 120 personas le restamos 11, que son los apóstoles. Habían 109 personas más. Entre esos 109 más, junto con los 11 que hacían los 120 que estaban, estaba María, allí en ese grupo de 109, María la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, que eran un total, se puede decir, de 8 personas. Sí, más o menos, como por lo menos 6, 7 personas, porque Jesús tenía 3 hermanos, 4 hermanos varones y hembras. No sabemos cuántas hembras, pueden ser 2 o 3, más María. Entonces lo cierto es, bendita sea la gloria del Señor, que este es el grupo que está allí. Ya sabemos que había allí varios hermanos. Ahora, lo tremendo es cuando empieza la descripción de esos varios. ¿Y quién los describe? Los describe el apóstol Pedro, hermanos. Mire, vamos a tomar los detalles de quiénes son estos varios que estaban allí. Leemos una vez más el 14. Constate conmigo, por favor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos carnales. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cómo? Más o menos. Y dijo, vamos a ver lo que dijo Pedro. Varones, hermanos, no nombra a las hermanas, pero hay mujeres. Muchos dicen, pero es que la cultura de la Biblia es machista. No, hermanos. La Biblia es, hermanos, algo especial. Cuando se dice hermanos, ahí van las hermanas metidas y las hermanas no tienen por qué sentirse mal. A veces nosotros, por querer incorporar en un léxico que es moderno, uno dice hermanos y hermanas, pero al decir hermanos van las hermanas embutidas allí y las hermanas no se tienen que sentir mal. Ahora, nunca se dice hermanas, se dice hermanos, porque las hermanas no nos representan, no vamos embutidos nosotros. Ahora, al decir hermanos, sí embutimos a las mujeres en nuestro lenguaje, el español, el castellano, por lo menos así. Entonces dice, perseveraban todos, estos 120, con los hermanos y la madre de Jesús, ok, eran como 120, dice el verso 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Es decir, era necesario que se cumpliese esto. Estas personas que enseñan que Judas fue perdonado y que vio a Jesús, dicen que Judas un día antes fue sacado de ese grupo. ¿Dónde dice eso, hermanos? Eso no lo dice la Biblia, hermano. No inventen. Eso es una enseñanza diabólica. No está echando polvos raros, hermanos. Polvos raros del diablo. ¿Cómo que Judas fue sacado un día antes? Ellos estaban claros y la profecía dice que Judas era guía de los que entregarían a Jesús. Dice el verso 17. Y era contado con nosotros. Era tiempo pasado. Era pasado, era, ya no es, y tenía pasado parte en este ministerio, en este servicio, ¿sí? Era y tenía, pasado los dos términos que se usan. Dice lo siguiente, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. El dinero era de él, que no lo compró él, que lo compraron los fariseos. Sí, esos sinvergüenzas tenían control de todo. En el momento que el hombre arrepentido, todo frustrado, tira las piezas, ellos inmediatamente dicen, no, este dinero es cochino, inviértanlo en un campo para que se metan allí los refugiados, los inmigrantes, los extranjeros.
Inmediatamente hicieron el negocio. Ellos tenían control de todo. ¡Qué diligencia! Allí no había esa burocracia de hoy día. Esa ciudad no era tan grande. Ahí no había que ir a ninguna inmobiliaria, hermano, a ningún gestor para que buscara un campo. Esos sinvergüenzas lo sabían todos. Eso compraron inmediatamente. Con el dinero de Judas, por eso es que dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso lo dice ¿quién? Pedro. Ahora nosotros estamos, hermanos, aprendiendo muchísimo. Mire lo que dice el verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Akeldama, que quiere decir campo de sangre. Sigue diciendo, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta la habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Hay otro que va a tomar su oficio. Es decir, Dios tiene a ese otro preparado ya. Miren, Dios sabe mi futuro, y no nada más el mío. Dios sabe su futuro. Dios tiene preparado todo. Dios sabía que iba a ser uno traicionero y Dios ya tenía el sustituto. Para Dios nunca faltó el sustituto. Siempre estuvo allí. Para Dios, el rey de Israel era David. ¿Quién tenía la etiqueta? ¿Quién tenía las bandas? Saúl. Pero para Dios no era Saúl. Para Dios era David. ¿Quién era el rey para Dios? ¿Saúl o David? David. Anda y unge de la casa de Isaí al rey de Israel. Ese es, le dijo el Señor. Tú ves apariencia, este es el hombre, que tiene el corazón igual que el mío, conforme a mi corazón. Dios lo conocía. Presta atención. Estamos poniendo el ejemplo de David. David, bendita sea la gloria del Señor, que era el rey de Israel. Y estaba Saúl ahí con la etiqueta, pero es que Saúl había sido desechado por sus prácticas. Judas, hermanos, para el Padre, era un traicionero. Ahora, presta atención, porque la profecía está diciendo que uno va a tomar su oficio, según el libro de Salmos, y usted lo puede tomar en el libro de Salmos capítulo 69, verso 25. Gloria sea al Señor. Para Dios, ya Judas iba a ser un traicionero, pero sigue diciendo en la revelación, Pedro 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, que en el grupo de los 12 apóstoles, los representativos del número completo, los representativos del pueblo de Israel y de la humanidad, los 12 apóstoles, habían hombres alrededor de ellos con sus mismas experiencias, con sus mismas enseñanzas, con sus misma creencia y fe, con su mismo respeto, con su mismo cuidado hacia el Señor. Amaban al Señor. Y Pedro dice
es necesario que de nosotros, había un grupo allí, se levante un testigo para que junto con nosotros testifique de lo que vio. Es decir, no estaban en la nómina de los 12, pero eran parte del grupo, hermanos. Es decir, que estos hombres habían visto lo que Pedro había visto, habían visto al Señor alimentar a las multitudes, habían visto al Señor sanar enfermos, habían visto al Señor resucitar a Lázaro, habían visto al Señor, hermanos, haciendo prodigios y portentos. Estas personas que están aquí. Ahora, muy importante, es necesario, dice el verso 21, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, es decir, no se perdieron nada, hermanos, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, estuvieron también allí, aparte de los apóstoles. Uno de esos que estuvo con nosotros, que está con nosotros, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Matías siempre estuvo. Repitan conmigo, Matías siempre. Repitan conmigo, Matías no es un allegado, no es un paracaidista. Matías siempre estuvo en el corazón del Padre como apóstol. Oh, gloria sea al Señor. Matías siempre estuvo como apóstol en el corazón de Dios, no Judas. Matías estuvo, ¿quién lo está diciendo? Pedro. Cuando lo incorpora Pablo en la revelación y dice, se le aparece a los 12, es que para Pablo, Matías siempre fue apóstol. Esto sí es revelación. Para Pablo, la revelación de Dios, él la tiene, él estuvo en el tercer cielo. Cuando Pablo habla de los 12 apóstoles que estuvieron allí, es porque Matías siempre estuvo, tanto así que Pedro dice, y después a mí, el último de los apóstoles, oh gloria sea Dios. Para el Padre, Matías siempre estuvo. Aleluya. El usurpador, el traicionero era otro. Él no contó, hermanos. Es decir, él no contó entre los fieles. Matías sí. Matías no es allegado. Cuando Pedro dice, pero escuche lo que Pedro dice, hermano, esto es revelador. En el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, toditísimo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, cada vez, cada detalle, cada pan, cada gato de sudor, cada esfuerzo, ellos lo vieron todo. Comenzando desde el bautismo de Juan. Matías, ¿tú estabas en el bautismo de Jesús? Yo vi descender la paloma. ¡Aleluya! Matías, ¿tú viste al Señor alimentando multitudes? Y repartí panes allí. ¡Aleluya! Matías, ¿tú viste al Señor apresado? ¿Tú lo viste torturado? ¿Y resucitado? ¿Y qué hacía? Lloraba por mi Señor, porque yo amo a mi Señor. ¿Qué? Siempre estuve en el corazón de Dios. Aleluya. Siempre Matías estuvo en el corazón de Dios. Y siempre Dios estuvo en el corazón de Matías. ¿Por qué Pablo habla de 12? Porque para Pablo, Matías siempre estuvo. Nunca dejó de estar.
Ahora, en lo nominal, cuando usted va a lo nominal, dice, bueno, pero es que Judas fue contado. Sí, él fue contado, fue pasado. Y siempre ese pasado estuvo presente en la profecía. Y esto es algo poderoso que estoy diciendo. Siempre el presente de la profecía estuvo en medio de los apóstoles. Judas era algo nominal, pero Judas no existía dentro de los fieles. Él estaba contado como traicionero y otro iba a tomar ese lugar. Y para Dios, ya Dios sabía. ¿Cómo Dios lo sabía? Mire lo que dice acá, sigue diciendo. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aleluya. Matías estaba allí. Matías tocó al Señor. Matías estuvo allí, vio sus heridas, comió con el Señor. Allí estaba Matías. Cuando el Señor ingresó por la pared y dijo, pasa a vosotros, allí estaba Matías. El que no estaba era Judas. Por eso es que se habla de 11. No estaba Tomás, pero Matías estaba. Ya Judas había sido descartado desde el inicio, hermano. La profecía lo dice, Dios sabe. Para Dios, Judas es X. Vamos a colocar ese hashtag. Numeral. Para Dios, Judas es X. El importante es Matías. O los importantes son Matías. Claro, hermanos, miren. Hay gente calladita, calladita, hermanos. Hay gente que no está con alto perfil, hermanos, pero son personas de Dios. Matías, qué nombre tan lindo, ¿verdad? Matías, hermanos. Quiero ser como Matías. Aleluya. ¿Verdad, hermanos? Qué lindo. Matías, ese nombre es bello, hermano. La gloria sea del Señor. Ahora, importantísimo. Esto es muy importante. La gloria sea del Señor Jesucristo. Señalaron a 2. Había más, pero ellos señalaron a 2. Habían características de estos muchachos. Ellos todo lo vieron, hermano. ¿Quiénes son esos? Barsabás. No me gusta mucho ese nombre. Se parece a Barrabás. Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, aunque su sobrenombre está más o menos. Y a Matías. Este sí está lindo, este nombre está lindo. Y cuando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones, aleluya. Matías era, hermano, parte del proyecto de Dios, aleluya. Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de ellos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio, lo nominal ahora. Siempre estuvo, hermano. Pero ahora para que tome el nombre en esa nómina, empieza a representar ahora también su nombre. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas, mire esto, por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, 11 más él. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Por eso es que los escritores dicen, estaban los 11. Claro, hermanos. Mire, la Biblia se escribió después que Jesucristo parte, años después. Pero ese cuento, hermano, de la dispensación que hubo, que dicen los falsos maestros apóstatas, que Judas no cercó el momento porque hubo un espacio para que los líderes religiosos fariseos comercializaran el terreno y le pusieran nombre, eso tuvo un tiempo.
Eso es mentira. Y dicen que pudo suceder hasta de años. ¿Qué es eso, hermano? Mire, del tiempo que Jesús es tomado por la nube, desde que Él resucita, allí hay aproximadamente 40 días. Y al Pentecostés, después que el Señor es tomado, 15 días. Es decir, que 55 días habían transcurrido del momento que Judas se había colgado al tiempo de Pentecostés. 55 días. Judas no vio al Señor, ni tampoco fue perdonado. Y vamos entonces con la respuesta nítida, concisa. Hermanos, miren, Judas no pudo ser perdonado porque Judas ya tenía una sentencia no dicha por hombre, sino por el mismo Jesús, Salvador del mundo, el Dios encarnado. Y en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 22, dice que hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiese sido no haber nacido. Una sentencia, hermanos. Y la profecía, lo hemos visto cabalmente en el libro de Salmos, capítulo 69, dice que el traicionero, hermanos, sobre él su casa quedaría desierta y otro tomaría su lugar. De manera tal que la profecía anunciaba que sobre ese miserable hombre, y uso ese término, hermanos, porque es así, una persona, hermanos, anatema, que vendió al maestro, hermanos, no podía resplandecerle la luz. Ahora, ¿por qué? Bendita sea la gloria del Señor. El Evangelio habla de 11 que estaban allí, mientras que faltaba Tomás. ¿Y por qué Pablo habla de que se le apareció a los 12? Sencillo, porque Judas aparecía en la nómina para ser el traicionero. Él estaba contado entre el número perfecto, porque el número 12 representa la perfección. 12 meses en el año, 12 apóstoles, 12 ancianos, 12 tribus de Israel, 12 cimientos, la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el número perfecto, pero allí habían más hombres, allá habían mujeres, hermanos, que habían vivido de testigo desde el bautismo de Jesús hasta el levantarse Jesús en la nube. Ellos vieron entre esos Matías, de manera que entre los 11 siempre estuvo Matías. Matías siempre fue apóstol del Señor, no de manera nominal, no aparecía en la nómina, en la lista, pero él estuvo siendo testigo, porque él estaba en el corazón de Dios. Pedro dice: escojamos entre nosotros a uno que haya sido testigo de cuando el Señor entraba y salía, de los pormenores, que sepa exactamente lo que nosotros sabemos, que sepa desde el bautismo hasta la resurrección, que sepa cuándo el Señor ascendió. Vamos a escoger a un hombre que tenga esa vocación y que el Señor conoce su corazón. Dios conocía el corazón de Matías, igual que conocía el corazón de David. David siempre fue rey de Israel, Saúl no. Saúl era el nominal, pero el que era protagónico para Dios de manera pragmática y práctica era David. De igual manera, Judas nunca fue, hermanos, desde el corazón de Dios, un servidor de Jesucristo. Judas fue un traicionero. Servidor de Jesucristo para Dios siempre fue Matías. Por eso es que él, al no estar Tomás, como dice libro de Juan capítulo 20, verso 19 en adelante, que no estuvo Tomás y habían 11, y nos preguntamos, si no estaba Judas y no estaba Tomás, son 10. No, la cuenta no es así. Ya Judas no contaba por traicionero. Judas se había quitado la vida, hermano, frustrado por la traición y haber vendido a la persona más hermosa, Jesús de Nazaret. Cuando se cuentan los 11, es porque por la revelación ya los apóstoles cuentan a Matías, y el que faltaba para completar los 12 era Tomás. Pablo, dando la revelación completa, dice a los 12, porque Pablo coloca a Matías de plano dentro de los 12, ramplan, porque él vio al Cristo resucitado y Cristo se manifestó a ellos, y no nada más a ellos, a una multitud, primero a los 12 y después más de 500. Aleluya. Y Pedro lo dice muy bien: estos son testigos desde Juan
hasta la resurrección y ascensión de nuestro Maestro. La gloria sea del Señor. De manera tal que nosotros debemos procurar en este tiempo, hermanos, parecernos a Matías. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte desde el corazón. No importa que no aparezcamos en la nómina, no importa que no estemos, hermanos, allí delante de las multitudes. Hay gente muy importante, hermanos, que está en silencio, solo esperando que el Señor haga resplandecer su nombre y su ministerio. La gloria sea del Señor. En este momento, amados del Señor, les insto, hermanos, para que nosotros tengamos un corazón lindo para Dios, vivamos con apego y arraigo a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Hermanos, es algo importante. Llegará el momento que el Señor va a pronunciar nuestro nombre. Y qué lindo, hermano, que cuando el Señor pronuncie nuestro nombre, allí estemos como Matías, preparados simplemente para decir, presente, yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero estar para servirte eternamente y para siempre. Dicen amén. Dices amén. La gloria sea del Señor. Entonces, estamos convencidos, hermanos, de que Dios en su infinito amor está presente. Y por eso les invito, vamos entonces a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos, Rey, tener la revelación de ella, que nos sustenta, que nos ayuda, que nos fortalece. Te amamos, Rey. Permite, Señor, que nosotros un día podamos estar en tu presencia y cual la elección de Matías, nosotros también un día podamos ser elegidos por ti y ser llamados por ti. Y no importa que durmamos, Señor, que al escuchar tu nombre, nosotros podamos levantarnos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, para la gloria y honra de tu nombre, te damos toda la alabanza y nosotros todos decimos amén. Escuchamos, hermanos, este lindo tema. Solo pronuncia mi nombre y volvemos en esta linda hora. Si tú vinieras hoy y estoy dormido, despiértenme las notas de aquel himno que cantarán las huestes celestiales, dando gloria y honor al Salvador de los mortales. Si tú vinieras hoy y estoy dormido, despiérteme tu voz, mi Jesucristo. No te olvides de mí, yo te lo pido. Qué grato oír tu voz como un susurro a mis oídos. Si tú vienes mañana y ya no existo, ante mi tumba por favor grita mi nombre. Despiértame, Señor, de mi letargo, y como Lázaro responderé a tu llamado. Grita mi nombre para que yo despierte. Grita mi nombre diciéndome ven fuera. Grita mi nombre porque tu nombre lo he gritado por doquiera. Señor Jesús, tan solo una vez, grita mi nombre.
quiera. Señor Jesús, tan solo una vez, grita mi nombre. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza, hermanos, para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, amados del Señor, no me resta sino desearle bendiciones del Señor. Les amo en Jesucristo, mi cariño, mi respeto. Besos y abrazos. Paz. Shalom.